Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con filosofía para sexto año. Bueno, la propuesta de hoy es hablar un poquito acerca de Friedrich Nietzsche. Bueno, la última vez vimos algo de Jean-Paul Sartre y ahora, bueno, como para ir cerrando este tema antropológico también, se me ocurrió que podía ser una buena idea abordar a Nietzsche, ¿sí? Un pensador tan mencionado, tan admirado, tan odiado quizás también en otro aspecto, que algunos autores, bueno, junto con Freud, junto con Marx, lo han calificado de los maestros de la sospecha, porque son los que han criticado mucho el racionalismo ilustrado europeo, ¿sí? Que bueno, ha traído consecuencias negativas en muchos aspectos, y estos autores son los que resaltan y remarcan cuáles han sido esas consecuencias negativas. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar un poquito acerca de Nietzsche. Como les digo, Nietzsche, un alemán del mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, 1844-1900. A ver, ¿cuáles son sus principales obras? Bueno, acá en los apuntes lo tienen, van a poder leer algunas otras. Yo les menciono algunas nada más. La Galla Ciencia, es este librito que tenemos acá. Así habló Zaratustra, que son, me parece, los más destacados, los más importantes. Más allá del bien y del mal, ¿sí? La genealogía de la moral. Acá yo tengo uno chiquito, El crepúsculo de los ídolos. La voluntad de poder, entre otros, ¿sí? Bueno, acá yo también tengo uno. Estamos hablando de libros. Es una selección de textos de Nietzsche, ¿sí? Textos esenciales, dice, de Friedrich Nietzsche. Bien, bueno, entonces, ¿qué nos dice, qué nos enseña, cuál es el legado intelectual de este pensador? Bueno, hay que partir de la idea, del presupuesto, de que Nietzsche consideraba que la vida era como un absurdo, un gran absurdo, ¿sí? La vida es muy cruel, en la vida hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y se remonta, para explicar un poco lo que ha sucedido, cómo es que hemos llegado a advertir esto o a vivir de esta manera, se remonta a la Grecia antigua, al siglo VI a.C., justo antes de que comience a existir la filosofía, así como la conocemos hoy en día, y hace alusión al dios Dionisio y al dios Apolo. Bueno, Dionisio es el dios del vino, de la fiesta, de la borrachera, de la embriaguez, es la exaltación de los valores vitales, según la cultura griega, y de la locura, también de la locura, del éxtasis. Y por otro lado, Apolo es todo lo contrario, es el dios de la belleza, es el dios de la razón, es el dios del equilibrio, de la serenidad, ¿sí? Entonces dice, bueno, estas dos corrientes, una apolínea y la otra dionisíaca, de algún modo se encuentran en la famosa tragedia griega o tragedia ática, donde ustedes saben que en esta obra de teatro, en esta tragedia propiamente, el protagonista termina caído, ¿sí? Termina muriendo. Entonces, bueno, estos valores dionisíacos y apolíneos son manifestados en la tragedia ática, dice Nietzsche, ¿sí? Bueno, explica entonces. Él va a tomar a lo largo de todo su pensamiento esta noción de lo dionisíaco y de lo apolíneo. Bueno, ¿a qué hace alusión? A esto que les acabo de decir, ¿sí? A estos dioses mitológicos que representan cada uno una fase distinta de la vida, de la existencia. Bueno, entonces, una gran crítica
crítica que hace acá, vamos a empezar a ver el cuadrito que les preparé, ¿sí? Entonces, crítica, por un lado tenemos Nietzsche, crítica, de este lado tenemos las críticas que hace y de este otro lado las propuestas. Ustedes este cuadro lo tienen en los apuntes. Bien, critica lo apolíneo, ya lo dijimos, el dios de la razón, el dios de la belleza, del equilibrio, ¿sí? Y critica a Sócrates y a Platón. Dice que Sócrates y Platón han sido como pseudo griegos. Ellos representan el decaimiento de la cultura griega porque imponen lo racional, dice, ¿sí? Y termina siendo como una enfermedad esto, así lo dice Nietzsche, esto de ver la racionalidad en todo, no puede ser, en fin, bueno. Nosotros sabemos que Sócrates, por ejemplo, con su intelectualismo, dice, por ejemplo, bueno, una persona que obra el mal porque simplemente lo ignora, nada más, es una cuestión de conocimiento, ¿sí? A eso se le llama el intelectualismo socrático, que hay muchos otros autores que obviamente critican esto y dicen, no, es decir, no solamente es una cuestión de ignorancia o de conocimiento, en el acto moral entran en juego muchas otras cosas, etc. Y Platón, si tenemos que pensar en el racionalismo platónico, bueno, podemos contemplar ese mundo de las ideas que nos propone, ¿sí? Platón con la idea de bien y de perfección en la cúspide de esas ideas, ¿sí? La idea mayor, más importante, la idea de bien, y bueno, donde todo es perfecto, acabado, íntegro, ¿sí? Bueno, totalmente racional. Entonces Nietzsche critica, ¿sí? Critica todo esto, toda esta propuesta socrática y platónica, dice ellos, no son griegos, porque los griegos en realidad son más bien dionisíacos, donde se exaltan los valores de la vida. No esto, la racionalidad viene como a tapar todo esto y no termina siendo enfermo, termina siendo enfermo. Bueno, ¿cuál es la otra crítica que hace? Critica fuertemente al cristianismo. Dice, el cristianismo, pero primero dice, una cosa es Cristo, la verdad que es un poco ambiguo en su expresión, porque dice, bueno, Cristo es el más noble de los hombres, pero el cristianismo no es Cristo, ¿no? Entonces critica mucho al cristianismo y dice que esta religión ha otorgado una moral de esclavos, ¿sí? Una moral de esclavos, donde lo único que pide es el sacrificio de sí mismo y la sumisión, nada más, ¿sí? Entonces, obviamente, si acá lo que hace Nietzsche es exaltar lo dionisíaco, obviamente que la moral cristiana, que tiene mucho, ¿sí?, de sacrificio personal, de sumisión a las reglas, a las normas, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hay que entenderlo bien a eso también, no sé si... No vamos a entrar ahí, pero no es que el cristianismo sí o sí te pide que agaches la cabeza y listo, no es así, ¿sí? Pero bueno, es como él lo entendía, Bien, entonces, claro, si hablamos del cristianismo tenemos que hablar de una moral que únicamente te convierte en esclavo, porque, repito, pide que te sacrifiques y pide que seas sumiso, que obedezcas siempre, Bueno, esas son sus grandes críticas. Y por eso, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que propone? Bueno, ni hablar que siempre está con lo dionisíaco. Y acá hay dos conceptos que son de los más conocidos suyos. Habla de la muerte de Dios, que ya vamos a leer un texto, de la Gaia Ciencia. Dice, bueno, Dios ha muerto, que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando, muchos filósofos, muchos pensadores se siguen preguntando, ¿qué quiso decir Nietzsche cuando dijo Dios ha muerto? Y ahora cuando leamos el texto vamos a ver que es un poco también contradictorio, por eso les digo, no es muy claro lo que dice.
Personalmente pienso que Nietzsche tenía una noción bastante clara de la divinidad, de lo que es Dios, de quién es Dios. Y de algún modo manifiesta que desde la sociedad se le ha dado la espalda a Dios, se da el alejamiento, la negación de Dios, y a eso se le ha llamado la muerte de Dios, ¿sí? Lo hemos matado, dice en el texto. Nosotros lo hemos matado. Admite, por ahí hay algunos que dicen, no, en realidad está hablando de algo sagrado, o no es que está admitiendo la existencia de Dios, no, bueno, no sé. Para mí es muy claro, para mí dice, hemos matado a Dios, y aparte cuando habla de Cristo, y sabe bien, digamos, quién es Cristo, bueno, lo trata como un hombre más también, pero bueno, él fue educado en una familia creyente, así que tenemos que suponer que alguna formación teológica tenía, ¿sí? Entonces, bueno, no es que hablaba de algo así vago, ¿sí? Cuando hablaba de Dios, para mí, según lo que yo entiendo, tenía una concepción bastante clara, racional, de lo que es la divinidad, repito, ¿sí? Bien, entonces dice, bueno, propone la muerte de Dios, esto de que socialmente, ¿sí? Ya negamos a Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a leer el texto entonces. En el aforismo 125 de la Galla Ciencia, dice acerca del hombre loco. Ahora yo después les voy a proponer un video de Darío Stanriver, de Mentira la Verdad, Canal Encuentro, donde hay una representación muy didáctica acerca de este pequeño pasaje de la Galla Ciencia, y bueno, vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Porque son conceptos tan abstractos y tan elevados que es difícil simplemente leerlos, escucharlos y tratar de comprenderlos. Si vemos por ahí una representación didáctica, quizás lo podemos llegar a entender mejor. Bueno, dice acerca del hombre loco. Dice, ¿no habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios? Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. ¿Acaso se te ha extraviado?, dijo uno. ¿Se ha perdido como un niño?, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco de un salto se puso en medio de ellos y los taladró con su mirada. ¿A dónde se ha marchado Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Todos somos sus asesinos. ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? Bueno, a eso me refiero, ¿sí? Cuando uno habla así, el otro día escuchamos a un sacerdote católico que citaba este texto y decía, es de una belleza literaria, la verdad, suprema, ¿no? Como dice y cómo habla acerca de la divinidad. Es como para sospechar, es como para entender que Nietzsche sabía bien de quién estaba hablando cuando hablaba de Dios. No de una idea abstracta, no de una idea vaga, sino de un ser personal incluso, me animo a decir. Bueno, ¿hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Nos vamos alejando de los soles? ¿No estamos cayendo continuamente? ¿Hacia atrás? ¿Hacia un lado? ¿Hacia adelante? ¿Hacia todos lados? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No vamos vagando como a través de una nada infinita? Sí. Él mismo reconoce que si Dios no está, si lo hemos borrado, si hemos borrado el horizonte con una esponja, o sea, qué imagen figurativa de lo que significa no tenerlo a Dios en la vida, no tener horizonte, no tener hacia dónde ir, ¿sí? Y estar vagando de una manera infinita, dice, ¿sí? Bueno,
La verdad que es un texto muy bello desde lo literario y muy significativo, desde lo teológico, desde lo filosófico, incluso. Bien, y entonces, bueno, con esto de la muerte de Dios, que es el tema más llamativo de Nietzsche, porque es el que se anima a decir: hemos matado a Dios, ¿sí? Repito, lo hemos quitado de nuestras vidas, lo ignoramos, lo negamos. Y bueno, algunos críticos dicen que esta muerte de Dios es muy real por parte de la sociedad, por parte de cada una de las personas que componemos esta sociedad. Porque cuando nos comportamos como si Dios no existiera, es como si lo matáramos, realmente. Bien, entonces, pero la muerte de Dios es necesaria para vivir según Dionisio. Es necesario, porque si hay un Dios, hay un cristianismo, hay una moral de esclavos, y no podemos exaltar la vida, ¿sí? Ahí hay un problema, digamos, de conciliación, digo yo, ¿no? Porque el cristianismo en realidad enseña que el que te da la belleza, el éxtasis, el gozo por la vida es el mismo Dios. Entonces, bueno, ahí hay un problema, digamos, me parece, de conexiones, de conceptos por parte de Nietzsche, pienso. Bueno, entonces, y propone al mismo tiempo el superhombre. Superhombre. El superhombre es aquel que ha podido superar, ¿sí? Esa esclavitud, esa sumisión de esa moral que únicamente lo sacrifica, ¿sí? El superhombre es aquel que vive, repito, según lo dionisíaco, no según lo apolíneo. Bueno, y en todo esto se manifiesta también la voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de vivir. Es la misma vida que se despliega. Ahora, ¿cuál es el criterio? Acá si decimos que Dios ya no es nuestro criterio para actuar, para hacer, para vivir, el criterio es lo biológico, ¿sí? El cuerpo, lo que el cuerpo me pide, lo que el cuerpo manifiesta, mis pasiones, ¿sí? Lo pasional es aquello que a mí me orienta a vivir y a gozar de algún modo de la vida, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el tema de la transmutación de los valores. Bueno, si yo quiero vivir de una manera que exalto, ¿sí? Todo lo que es los valores vitales, ¿sí? Bueno, tengo que hacer un cambio, una transmutación de estos valores, ¿sí? Si hablamos de castidad, de templanza, ¿sí? Por un lado, según el cristianismo, acá, bueno, no, acá es la embriaguez, la borrachera, es como, a ver, en vocabulario contemporáneo y cotidiano, como es vivir a pleno, ¿sí? Vivir a fondo, es un poco lo que decimos cuando expresamos esto, o sea, hay que vivir la vida, decimos, bueno, era lo que Nietzsche proponía, esto de vivir, es vivir a fondo, y que hoy en día también vemos mucho de esto, que no vale la pena sacrificarse, que no vale la pena ser sumiso, que no vale la pena ser calladito, ser templado, ¿sí? Sino que hay que, bueno, pisar el acelerador a fondo, ¿sí? Por tomar algún simbolismo, y bueno, son modos de ver la vida, Bien, entonces, consecuencia de esto, bueno, tenemos el nihilismo, porque si matamos a Dios, que es el punto último de referencia, un poco como que caemos en la nada. El nihilismo es esa filosofía, digamos, de la nada y del sinsentido también, porque ya no hay totalidades integradas que nos digan lo que tenemos que hacer. Bueno, es la fuerte crítica que hace Nietzsche, ¿sí? Como que un poco que no nos digan cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, ¿sí? Porque la vida fluye y yo quiero seguir el flujo de la vida, ¿sí?
un poco es esto. Y bueno, el cristianismo, la religión, Dios, me ponen freno y yo no quiero esto. Prefiero matar a Dios y convertirme en un superhombre, ¿sí? En alguien que ha superado todo ese tipo de condicionamiento. Bueno, entonces quiero llegar a ser Dionisio, vivir como Dionisio. Bueno, ¿sí? Entonces es la propuesta nietzscheana, ¿sí? Es la propuesta nietzscheana de su filosofía, ¿sí? Y acá hay toda una concepción antropológica que dice que el ser humano es pura pasión, ¿sí? Y que tenemos que obedecer esas pasiones, no tenemos que ni controlarlas ni anularlas, sino que las tenemos que seguir. Bueno, ahí eso se puede hablar, se puede discutir si realmente es así o no. Personalmente ustedes saben que yo soy de las que piensa que en realidad no podemos estar siguiendo así nomás nuestras pasiones, que tenemos que aprender a canalizar toda esa energía que tenemos y sentirnos realizados, no frustrados, no ser ni sumisos, no vivir sacrificándonos, pero hay que tener un equilibrio en todo, bueno, es lo que pienso. Bueno, muy interesante la propuesta de Nietzsche, muy valorable, ¿sí? Como les digo, ha influenciado muchísimo nuestra cultura, ¿sí? Ustedes saben que Nietzsche finalmente muere en su locura, ¿sí? Clínicamente loco. Nietzsche muere así, ¿sí? De un modo bastante triste, vamos a decir, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a las actividades, ¿sí? A ver, yo les decía que les había propuesto mirar un videito de Darío Zeta, del canal Encuentro, acerca de Dios ha muerto. Bueno, ahí lo único que les pido es que a ver qué reflexión les suscita ese video. Y bueno, actividad 1. Del cuadernillo de fragmentos, ¿sí? Repito, por favor, no se me pierdan. Todavía me siguen preguntando, ¿cuál es el cuadernillo? Es este. Del cuadernillo de fragmentos, páginas 3 y 4, respondemos. ¿Por qué compara Nietzsche al hombre actual con el mono? Bueno, así habló Zaratustra, ¿sí? Que esa es una de las obras más importantes de Nietzsche, así habló Zaratustra. Zaratustra era en la obra literaria y filosófica. Era una especie de profeta, ¿sí? Él utiliza estos símbolos, estas imágenes, estas figuras. Era una especie de profeta que le anuncia a la humanidad, ¿sí? Unas cuantas verdades. Entonces, bueno, ¿cómo se presenta el libro? Bueno, con episodios, él va apareciendo en distintos episodios que son más o menos aislados, y están compilados en esta obra. Y bueno, en el prólogo número 3, ahí es donde Zaratustra habla acerca del superhombre. Dice, Zaratustra habló hacia el pueblo. Yo les enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué se ha hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos y pretenden ser ustedes el reflujo de esa gran marea de retroceder al animal antes que superar al hombre. ¿Qué es el simio para el hombre? Una estirpe risueña o una penosa vergüenza. Y eso mismo es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una estirpe risueña y un penoso dolor. Claro, dice el hombre. Bueno, si nosotros nos comparamos con el simio, decimos, bueno, para nosotros ser simio es una vergüenza. Bueno, nosotros, dice Nietzsche, tenemos que llegar a ser superhombres y mirar al hombre actual así como que si fuera así la misma vergüenza y pena que sentimos cuando miramos a los monos, es lo que tenemos que sentir una vez que somos superhombres respecto del hombre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué compara Nietzsche al hombre actual con el mono?
de algún modo hace una comparación, ve qué debe hacer el hombre para convertirse en el superhombre, de qué manera nos superamos. Ya lo explicamos. 2. Buscamos algún otro fragmento de otra obra nietzscheana y la comentamos brevemente. Sí, podemos buscar alguna otra obra de las que yo les mencioné, de lo que tienen acá, ¿sí? De la Galla Ciencia, de Más allá del mal, lo que encuentren en internet. Hay un montón de material, ¿sí? Un fragmento chiquito, algo que les llame la atención. Esto va a implicar por parte de ustedes que se sienten a investigar, a buscar, a leer un poquito. Bien, y después, bueno, la tercera actividad tiene que ver con mirar el video, que es un video de 10 minutos nada más del canal Encuentro, y es una representación acerca de lo que les acabo de leer en la Galla Ciencia de el hombre loco. ¿Sí? Con el farol aparece en el mercado y se le ríen, y toda la reflexión de Darío Zeta, que está muy linda, está muy buena. Bueno, entonces, espero que les haya servido y bueno, espero también sus respuestas, sus tareas. Me gustó mucho cómo han reflexionado a partir de Jean-Paul Sartre, ¿sí? La verdad que me llamaron, me sorprendieron, me llamaron la atención, ¿sí? Muy bien, los felicito porque vamos progresando un montón. Bueno, entonces, hasta la próxima, hasta luego.